lo voy a enviar entonces en fotos o en un PDF, el 9 y 10, que es como el gráfico. ¿Por qué? Por el tema del gráfico es altamente posible que les puedan preguntar en la prueba un gráfico similar a ese o a los que tengan en su guía de funciones. Ya. Ahora, si no me equivoco, está la guía 2 de funciones. Ya, permiso. Entonces ahora quiero avanzar un poco en la guía 2. No sé, en la guía 2, ¿quieren comenzar por el primer ítem? Como de encontrar F y G. Sí, la 1 yo tengo la duda. Ya, vamos a partir entonces. La guía 2 nos dan dos funciones. Nos dicen f de x va a ser igual a la raíz de x. Y también me dicen que g de x va a ser igual a la raíz de 4 menos x cuadrado. La primera condición me dicen f más g. Ya. El ítem 1 es simple. ¿Qué quiere decir f más g? Quiere decir que hay que sumar, en este caso, la función f y la función g. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la función f de x? Es como el valor que no puede tomar, o sea, el que hace 0. No, f de x, por ejemplo, ¿qué es f de x? Esa es la pregunta. ¿Qué valor toma f de x? Por ejemplo, para este caso, f de x vale, obviamente dice, vale, como nos dice el ejemplo, dice que f de x toma el valor raíz de x. Simplemente eso. Y luego para el caso de g, lo mismo. ¿Cuál es la función g? También puede servir. Bueno, para este caso, es simplemente escribir la función de g. ¿Qué es g? G de x, yo sé que g de x es igual a la raíz de 4 menos x cuadrado. Más que nada eso significaría como el f más g. No habría que sacar como el dominio o cosas así. No, o sea, la pregunta 1 solamente nos piden eso. Obviamente más adelante a esto se puede encontrar el dominio, recorrido, inversa, imágenes y todo el tema. Pero ahí para Pero resolver esa, ¿no se puede más? ah, o sea, se podría, pero por temas siempre es como que mejor dejarla así. Porque yo sé que el 4 menos x cuadrado es una suma de cuadrados por su diferencia. Pero tampoco me daría un valor como para factorizar y, por así decirlo, eliminar la raíz. Hasta donde yo sé, este se podría quedar de esa forma. De hecho, porque las dos raíces son cuadradas, pero son diferentes. Tienen raíz de x, no es lo mismo que 4 menos x cuadrado. Entonces tampoco puedo sumar esas raíces. Es que por lo menos, es que yo por lo menos con la hice y le mostré a la profe como que quedó 0 menor o igual x, y después
x menor o igual a 2. Y eso es como se lo mostré, dijo que la profe estaba bien, porque tuve que hacer como la intersección y todo eso. Ah, Y me sí, dijeron de dónde sí, sí, es. sí. En ese caso, calculaste, si no me equivoco, el dominio. Sí, Sí, no, sí. O sea, es que me estoy yendo por el ítem 1 que me dice. Ah, claro, dice con su dominio. Tienes razón. Claro. Como bien dijo la compañera, primero hay que buscar el dominio. Y como también bien dijo, buscó la intersección. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tenemos la raíz de x. El dominio de la raíz de x me dice que yo sé que una raíz cuadrática en este caso, cuadrada, yo sé que el x que está dentro aquí de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Esta la vamos a poner mi condición 1 o restricción 1. Luego me dicen, tengo que buscar el dominio de esta otra raíz. También es raíz cuadrada, por lo tanto yo sé que 4 menos x cuadrado, yo sé que esto me dice que 4 menos x cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Obviamente en este caso despejo la x y en este caso, si no me equivoco, hay que utilizar hay que utilizar eh, esto, si se acuerdan bien, el tema de los valores absolutos en las ecuaciones. ¿Por qué se tiene que usar el tema o sea, recordar esa propiedad del valor absoluto? Porque estamos hablando de un número al cuadrado. Quiere decir que puede ser un negativo o un positivo. Es más que nada por eso. Entonces, por así decirlo, para que recordemos mejor, esto lo tenemos que trabajar en valores absolutos. Para este tipo de casos. Entonces, si bien recordamos el valor absoluto, cuando el valor absoluto era menor o menor o igual que otro número, la propiedad que utilizábamos era que decir que menos 4 es menor o igual que en este caso x cuadrado y esto es menor o igual que 4 positivo. Entonces, obviamente aquí puedo aplicar la raíz para que el x me quede exponente 1. O mejor aquí no. Aquí. Aplico esta raíz.
Y me quedaría entonces que el valor absoluto de x cuadrado va a ser menor o igual que la raíz de 4. Entonces, si recuerdan la raíz de 4 para este caso, vamos a trabajar con la raíz. Tenemos que trabajar con las dos raíces positivas. O sea, con las dos raíces, la positiva y la negativa. Porque estamos con valores absolutos. Tenemos que incluir las soluciones como negativas y también las soluciones positivas. Entonces, por la propiedad, sabemos que nuestro x va a ser menor o igual a la raíz de 4, o, perdón, mayor o igual a la raíz de 4 y menor o igual a la raíz de 4 positiva. Entonces, en este caso, me dice, la raíz de 4 obviamente es 2, menos 2, menor o igual que x, y esto es menor o igual que 2 positivo. Esta va a ser, vamos a llamarla la restricción 2. Entonces, ¿cómo calculo el dominio de f más g? En este caso tendría que intersectar. El dominio va a venir dado por la intersección de mi restricción 1, intersectado entonces con mi restricción 2. Tengo una duda. ¿Sí? Lo que hiciste ahí con el valor absoluto de raíz de 4, ¿también se puede resolver como con la tabla que la profesora nos enseñó? ¿Es lo mismo? No, honestamente desconozco la tabla que les haya enseñado su profesora, pero si con la tabla, por así decirlo, les dan estos mismos valores, pues eso quiere decir como que sí, aplica entonces. Sí, es que la profesora lo había hecho, pero había con suma por diferencia. Pasó eso a suma por diferencia. Sí, entendí. Hizo la tabla de valores, si no me equivoco. Creo que se llama así. Sí, porque vio en qué intervalo se hace positivo y en cuál es negativo. Sí. Sí, también, sí. En caso de que les complique el valor absoluto, que es entendible porque a mí hasta el día de hoy igual a veces puede confundir. Sí. Sí, entonces, mejor lo voy a dejar escrito como de la manera como que lo vio su profesora. Por aquí. Ya. Entonces lo que lo que me dicen es que lo que está en la raíz es igual a 2 más x, 2 menos x debe ser mayor o igual que 0. El punto crítico de este término es x menos 2. El punto crítico de este término, x igual a 2. Obviamente en una recta numérica, menos 2 y 2. Entonces acá tenemos 2 más x y 2 menos x. 2 más x se hace 0 en menos 2 y 2 menos x se hace 0 en 2 positivo. Entonces 2 más x toma un valor, entre comillas, mayor que menos 2. Voy a tomar el 0. Me quedaría 2 más 0 es 2, por lo tanto hacia acá es positivo y hacia acá es negativo. Similar ocurre con el 2 menos x. Toma un valor mayor que el menos 2. Toma el valor de 0. Digo 2 menos 0 es, en este caso,
2 menos 0 en este caso sería 2, es positivo. Y obviamente si tomo un valor menor que menos 2, voy a tomar, por ejemplo, el valor aquí de menos 3. 2 menos menos 3. En este caso nos quedaría el menos por menos, multiplicaría menos por menos 3, me quedaría como más 3, en caso de, y 2 más 3 sería 5. Entonces acá son los positivos. Obviamente acá serían los negativos. Y si no me equivoco, aquí después la profesora vio los signos. Menos por más es negativo. Luego más con más es positivo. Y más por menos es negativo. Y como yo estoy buscando los mayores o iguales que 0, yo sé que mi conjunto de solución entonces va a ser este de acá. Ese fue el método que vio su profesora, si no me equivoco. Sí. Ya. Entonces ahora esto lo vamos a llamar nuestra restricción 2. De una manera, entre comillas, más entendible. Ya. Entonces, habíamos dicho que el dominio va a ser la intersección de las dos restricciones. Hacemos nuestra recta numérica. Nuestra primera restricción nos dice que el x es mayor que 0. Mayor o igual que 0. Eso quiere decir que va hacia el más infinito. Nuestra segunda restricción nos da los puntos críticos menos 2 y en este caso el 2. Y como bien aquí dibujamos en nuestro grafiquito, nos da que las soluciones están entre el menos 2 y el 2. En este caso de acá, ¿desde qué punto se intersectan las dos restricciones? Si alguien lo puede Entre el distinguir. 2, ¿Cómo, verdad? entre el 0 y el 2, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué desde el 0? En este caso, por ejemplo, el dominio entre el 0 y el 2. ¿El 0 puede tomar el valor 0? ¿La intersección alcanza a tomar el valor 0? Sí. Sí, correcto. Entonces sería cerrado en el 0. Y el valor 2, en este caso la intersección, ¿alcanzan a tocar las dos restricciones el valor 2? Sí, también sería cerrado. Claro. Entonces en este caso ese sería el dominio. Desde el 0 al 2. De f más g, obviamente. No sé si queda alguna duda con este ejercicio. Yo tuve duda porque ya a mí me daba eso, pero la profe en la solución salía como eso, así como lo que te dije delante, así como 0 menor o igual a x y x menor o igual a 2. No sé por qué sale así. Si no me equivoco, me habían comentado que algunas de las soluciones en la guía estaban malas. Y en algunos casos, las soluciones, si se pudieron, no sé si se han dado cuenta que vienen expresadas como de otra manera a lo que uno normalmente haría. Y ahí, por ejemplo, porque yo, o sea, yo no hice eso. Yo solamente como que saqué el dominio de la raíz de x menos
o sea, 4 menos x al cuadrado y hice como esto y despejé x, después como que saqué la raíz y me da 2. Igual es como me da x es menor o igual a 2. No sé si está bien. Es que si por ejemplo solamente da x menor o igual que 2, quiere decir que el x puede venir desde el menos infinito hasta el 2. Esa es como la diferencia. Porque aquí el dominio, como expresado de esa manera, nos quedaría 0 es menor o igual que x menor o igual que 2. Esa es como la otra forma que he expresado el dominio. Que más que nada hay que tener como más que nada cuidado con el tema de las raíces, más cuando hay una suma de raíces, si no se pueden sumar, hay como que cada raíz tratarla como con su restricción. Bueno, luego el B, C y D también es similar en este caso. Obviamente, el que les puede quizás complicar va a ser la C, la multiplicación y la división. La división no tanto, pero ahí van a tener que fijarse en el tema de las restricciones. Por ejemplo, la recta, ¿qué afectaría que fuera recta? Porque eso no entiendo. Si igual no es como que se ve eso mucho, ¿no? No entendí. Ah, si por ejemplo en la F menos G, no, en este caso solamente va a cambiar, por así decirlo, el signo. Va a ser eso, pero el dominio va a ser el mismo, de hecho. No, eso, sí, por ese caso ese era como tu temor. Es el dominio en este caso obviamente va a ser el mismo, no, no cambia nada. Y por ejemplo, si es multiplicación y división ahí, ¿se podría resolver eso? ¿O también se tendría que sacar así como el dominio y eso? Porque el dominio sería lo mismo para la otra, ¿o no? En la multiplicación posiblemente cambie. A ver, si no me equivoco, creo que sería, porque esto la multiplicaría. Multiplicar raíz de x con eso, no me conviene multiplicar. Si no me equivoco, creo que el dominio debería ser el mismo, si no me equivoco, en todos los casos. En este caso, pues, creo que el dominio va a ser el mismo en todos. En la multiplicación y en la división, porque bueno, en la multiplicación también tendríamos que encontrar, en este caso, la restricción de la raíz de x, que nos va a dar que la raíz de x nos dice que el x tiene que ser mayor o igual que 0, que nuestra restricción 1. Y va a decir como a multiplicado por la raíz de 4 menos x cuadrado. Y en ese caso también es hacer también nuestra restricción 2. Si no me equivoco, para este ejercicio, A, B, C y D van a tener el mismo dominio. De hecho, por Y en la ejemplo, división, en la D. En la división creo que va a cambiar, si no me equivoco, el tema del menos 2 y el 2, que van a ser abiertos. Por ejemplo, la división va a cambiar un poco. En este caso, en la división obviamente me va a quedar raíz de x sobre 4 menos x cuadrado. Así quedaría. Entonces, yo sé que la raíz de x me dice que el x es mayor o igual que 0. Esa es mi primera restricción. Pero la segunda restricción
La segunda restricción va a tener que ser diferente. Me va a decir como que 4 menos x cuadrado va a ser ahora mayor estricto que 0. Entonces eso es lo mismo que en este caso decir 2 más x, 2 menos x, mayor que 0. Puntos críticos van a ser, en este caso, si no me equivoco, eran menos 2 y el 2. Acaban los términos, 2 más x. Ya. El 2 más x en este caso se va a hacer 0 cuando el x tome el valor de 2. Pero, como ahora recordamos, no puede ser valor de 0. Tiene que ser mayor estricto que 0. Eso hay que recordar. Eso quiere decir que ahora en 2 más x, este circulito va a quedar así. Va a quedar sin pintar. Y el 2 menos x en el 2 también. Obviamente aquí resuelvo el 2 más x, veo el signo que toma en los valores. Yo sé que si tomo el valor de 0, el 2 más x es positivo hacia la derecha y negativo a la izquierda. Yo sé que el 2 menos x, si tomo un valor de 0, me va a dar positivo. Y acá es positivo a la izquierda y va a ser negativo hacia la derecha. Los signos me quedarían menos por más, me quedaría en este caso menos, más por más es más y más por menos es menos. Entonces, por así decirlo, mi segunda restricción ahora me va a quedar solamente este intervalo. No sé si te recuerdas bien, pero antes el menos 2 y el 2 también los podía tomar. En este caso de división, ahora el menos 2 y el 2 yo no los puedo tomar. Ahí se va como a, por así decirlo, va a estar la diferencia. ¿Y por qué no puedo tomar el menos 2 ni el 2? Porque yo sé que en una fracción mi denominador no puede ser 0. No sé si se explica Y bien ahora eso. restarlo, ¿cómo quedaría? A intersectarlo. Ya. Permiso, voy a borrar aquí la tabla. Al intersectarlo, yo sé que está el 0 menos 2 y el 2. Mi primera restricción me dice que el x es mayor o igual que 0. Pueden ser todos estos números hacia acá. Luego, mi segunda restricción, mis puntos críticos eran menos 2 y el 2. Y por así decirlo, yo sé que mi solución estaba entre menos 2 y el 2. Ambos sin pintar. Entonces, va a quedar algo así. Entonces, ¿dónde se intersectan, por así decirlo, las soluciones? ¿Dónde está el primer punto, el menor valor que puede tomar x en este caso? Entonces sería desde el 0 al 2, pero con intervalo abierto, ¿o no? Sí, claro, claro. El menor valor en este caso, obviamente sabemos que es el 0. Si nos damos cuenta, en el 0, la restricción 1 pasa por 0 y la restricción 2 también pasa por el 0. Entonces el 0 cerrado.
Luego, hacia la derecha, en este caso que está la intersección, en el valor 2, yo sé que mi primera restricción pasa por el 2, pero yo sé que mi segunda restricción no pasa por el 2. Entonces yo pongo el 2, pero en este caso sería abierto, porque no se alcanzan a intersectar en el número 2. Y ese sería el dominio. Que esa es como la gran diferencia. Porque si no me equivoco, en el A, B y C debería ser el recorrido con perdón, el dominio va a ser, si no me equivoco, desde 0 al 2. Incluido el 0 y el 2. Y en el caso de esta fracción, nuestro dominio va a ser abierto en el 2. Eso es como la diferencia que hay. Y no sé si se entendió más que nada esta parte, esta es la D en caso de. Sí, se entendió. Ya. Es que, por ejemplo, aprovechando este mismo ejemplo, lo más común también que a veces suelen preguntar es ya, por ejemplo, en el ítem 3, me dan la función f de x va a ser igual a x cuadrado menos 9, g de x va a ser igual a 2x más 15 y h de x va a ser igual a la raíz de 10 menos 3x. Antes de que, para finalizar, por ejemplo, el A me dice calcular f más g de 5. Obviamente yo sé que f más g va a ser igual al valor que toma la función f, es decir, x cuadrado menos 9, más, en este caso, el valor que toma g, que sería la raíz cuadrada de 2x más 15. Y ahora me dicen que todo esto debo calcular f más g, ya de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los valores que tenga, donde tenga la x, ahora se van a transformar en un 5. Es decir, x cuadrado ahora va a ser 5 al cuadrado más 9 más 2 por 5 más 15. ¿Por qué más 9? Va, verdad. Era menos 9. Gracias. Sí. Entonces, 5 al cuadrado es 25 menos 9 más 2 por 5 es 10 más 15. 25 menos 9, si no me equivoco, es 16. Me quedaría más. Y 10 más 5 es 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y esto es igual, 26 más 5 va a ser igual a 21.